Ahora vamos a tratar el tema de Cloud Computing. Mi nombre es Antonio Galvez y me acompaña en la conducción Carlos Colorado y tenemos un invitado, pues ahora lo vamos a presentar. Les comento también que nos pueden contactar vía nuestros canales de emisión, pues estamos en una fanpage de Facebook. Nos pueden ubicar en Cosein Group, bueno, en Facebook Cosein Group, la página, y también vía Skype a Cosein Group, igual. Entonces, bueno, pues sin más, ustedes ya conocen a Matías. Matías ya nos ha acompañado en una oportunidad. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Carlos, disculpa, primero los invitados, así es que... Pues, no, está bien. Tenemos la preferencia por ellos. Claro, bueno, pero comentarle a los amigos que tú nos has abandonado mucho tiempo, entonces, pues... Se olvidaron de mí. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal pasaste las fiestas navideñas, año? Cuéntanos. Cierto, ¿no? No, en realidad tranquilas, en Cajamarca, Perú. Creo que estudiamos pasarla de alguna manera tranquila, ¿no? Unas cuantas copas de vino y unas cuantas pistas de baile, unos cuantos momentos alegres, pero todo tranquilo, sin mayor novedad. Luego, temas familiares nos alejaron de la radio y estamos aquí nuevamente con fuerza. Bueno, así se habla. Entonces, Bastante. Sí, claro, no, de hecho, definitivamente, pues, a los amigos una noche le comenté que tenía serios problemas familiares, bueno, pues, nada para que los y ponerse más alegres, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos esta noche, Carlos? Cuéntanos. Bueno, nuestro invitado Matías quiere compartir esta noche con nosotros información respecto a algo que está más que moda, es algo novedoso y que está dando mucho valor agregado a las empresas. ¿A qué nos referimos? Nada más y nada menos que al Cloud Computing en inglés o servicios en la nube. Matías nos va a hablar de qué trata esto, nos va a hablar también cómo es que las empresas y organizaciones pueden adoptar este nuevo modelo o paradigma de la tecnología. Entonces nos va a hacer algunas recomendaciones de cómo usarlo también adecuadamente. Algo adicional de repente que quiera comentarnos. Y no olviden que pueden hacernos sus preguntas a través de Facebook, en todo caso a través de la página de la radio, cosein.listentomyradio.com, o también nos tienen en el Facebook como Carlos Colorado o Antonio Galvez. Y nuevamente, bienvenido Matías, un gusto tenerte en la radio. Recuerden que esta idea nace de un grupo de personas apasionadas por la tecnología y lo único que queremos es compartir temas de tecnología. Buenas noches, Matías. Cuéntanos. Buenas noches, Carlos. Ahora sí. Antes no me dejaron saludar. Bueno, lo que voy a primero ahora es de Cloud Computing, cómo las empresas pueden implementar en vez de tener un centro de cómputos, subirlo a la nube. No sé si se ve la presentación ahí. Un poquito. Antonio, ¿lo ves bien tú? Sí. Bueno. Sí, me disculpan, yo estoy avisando, bueno, a los por el canal, por Twitter, estamos pues ahí avisando las cosas, bueno, las noticias, y
y propagando, pues, ¿no? Que estamos en vivo y todo. Así que ustedes, pues, tranquilos, conversen. Me voy a dedicar, esa tarea era tuya, Carlos. Mentira, no. No, pero hay que hacerlo un poco más ameno. Participas tú y participo yo y le bombardeamos de preguntas a nuestro invitado, Matías. Y recuerden también, quienes nos escuchan, pueden hacernos llegar sus preguntas respecto al tema, al tópico del día de hoy. Matías. Sí. Bueno. Lo primero que voy a presentar es qué es lo que es cloud computing, que es la definición que Internet dice que es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. Disculpa, Matías, se ve oscura la pantalla, bueno, no vemos nada. ¿No ven nada? No. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, voy a tener que hacer así. Sí, más bien exacto. Eso y la cinta, corre hacia arriba y ya está. Bueno. Básicamente es esto, pasar los datos que tenemos a Internet. Pero a Internet lo que me refiero es a una red privada. ¿No? Antes, si estamos usando un CRM o alguna aplicación, la podríamos subir a un servidor o contratar una aplicación en la nube, ya servidor. La verdad es que se escucha muy mal con eco. Cierto. Antonio, ¿podemos hacer algo con el eco? Así me están diciendo que están con eco, pero bueno, eso depende de... ¿De Hangout o de Listen to My Radio? No, está bien. Yo no tengo el Listen to My Radio acá activo, así es que, pues, ¿no? Yo no tengo. Ya. ¿Tú, Matías, tienes por ahí encendida la radio? No creo, ¿no? No. Ah, bueno, entonces sí, yo lo escucho perfecto. Bueno. Lo que te permite hacerlo... Uy, me estoy confundiendo mucho. Es una reducción de costos en el data center, tener una alta disponibilidad. ¿Por qué una alta disponibilidad? Porque si tenemos un servicio en la nube, si nos hacen una delegación de servicio, podríamos delegar las responsabilidades, ¿no? Y aparte, no ocupa espacio, ¿no? Acá vamos a ver una foto. Estos son los servidores de Google, que lo que se está buscando es hacer que se ocupe el menor espacio posible, ¿no? Que no tengamos todos estos data centers incómodos que además de consumir energía, nos gastan espacio y lo podríamos tercerizar y delegar responsabilidades. Los factores que se deben tener en cuenta antes voy a explicar un poco esto. Los tipos de servicios que se pueden contratar, ¿no? ¿Esto se está viendo claro? Sí. Puedes ¿Algún zoom? Bueno. Lo que tendríamos,
Si tuviésemos el data center en la empresa, sería esto. Nos encargaríamos de la parte de las redes, el almacenamiento, los servidores, la virtualización del sistema operativo, o sea, si nosotros contrataríamos una infraestructura, un servicio como una infraestructura, lo que sería IaaS, Infrastructure as a Service, delegaríamos las responsabilidades de la virtualización, los servers, el almacenamiento y las redes, ¿no? Ya no tendríamos ya que tener un data center dedicado para nuestro CRM o dedicado para lo podríamos tener ya en internet. Después tenemos lo que es PaaS, que sería un servicio contratado por la plataforma. Además de la virtualización de los servers, contratamos un sistema operativo en el cual vamos a poder cargar nuestros datos en nuestras aplicaciones. Y el software as service lo que permite es ya contratar directamente el CRM que nos ofrece el proveedor, ¿no? Lo que se va haciendo es el software delegando responsabilidades, ¿no? Acá tenemos las responsabilidades van a estar vamos a tener cada vez más control si tenemos los data centers en nuestros servidores y la infraestructura si la tenemos en el exterior va a ser de un tercero. ¿Se está viendo ahí? Sí, sí. Porque no escuchaba ruidos ni nada. Digo, capaz que estoy solo. Estaba en mute, Matías, estaba en mute. Además no escuchaba el eco. Sí, Matías, ¿me escuchas ahora? Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Vamos a aclarar un tanto el tema de cloud computing. En realidad, ¿qué es cloud computing? Serían una nube que sería tener toda la parte de los servidores terciarizada. Ya no tenerlas en la empresa, sino afuera. Yo me acuerdo cuando hacía mis diagramas de red. Yo a los carriers agarraba y lo graficaba como una nubecita. Entonces, pues justamente es eso, ¿no? O sea, para que entiendan los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, pues es eso, justamente, es ese carrier que dibujábamos antes, que era el proveedor de servicios. Eso se convirtió justo ahora en la nube, ¿no? Porque es eso, la nube es el aprovisionamiento de la infraestructura de servicio, de aplicaciones, hacia un usuario a través de un tercero. O sea, en conclusión es eso. Porque, ¿qué nos va a dar esa nube? ¿Qué nos está dando? Nos está dando infraestructura, nos está dando aplicaciones y nos está dando todo eso mediante un servicio, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, ¿y qué características entonces, en qué se caracteriza ahora la nube? ¿Cómo es que se caracteriza ahora o cuáles son las características, pues digamos, los add-ons
que nos trae. ¿Los qué? ¿Cuáles son los componentes que nos está trayendo la nube ahora, actualmente? ¿Por qué la moda? O sea, ¿por qué por qué se ha convertido en una moda ahora eso de la nube? La nube se ha convertido en una moda por el hecho de que la empresa ya no tiene que gestionar todos sus data centers, sino que los puedes terciarizar, y además es una cuestión de monetaria, ¿no? Tener un data center, gestionarlo mismo, te da libertad, pero además es más costo y también más responsabilidad. Claro, claro, porque en definitiva, pues lo que se está dando al que nos está proveyendo el servicio, pues le estamos dando ¿qué? Nuestra información para que, ¿no? O sea, lo que nos va a permitir, a ver, algo para que quede claro. La nube, pues digamos que pensemos, pues antes, o sea, el término nube, pues no es muy nuevo que digamos, ¿no? Ya antes se proveía servicio, pues teníamos un correo y estaba en la nube. Teníamos un Gmail, teníamos un Hotmail, teníamos un Yahoo Mail, pues estos son servicios que corrían en la nube. Entonces, ¿qué hace la diferencia hoy en día de la nube a como lo conocíamos o como lo teníamos presente y no nos dábamos cuenta de que en realidad eso era nube a lo que tenemos hoy? Bueno, la diferencia entre tener un data center y la nube sería que el data center estaría afuera. Pero el data center debe ser de otra empresa que contrata el servicio. Con respecto a las responsabilidades, puse algo así como un grafiquito que dice... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Me podría repetir? Algo como un gráfico. Ah, ya, como un ya, ok. ¿Se ve mi mouse? ¿O no tanto? Sí. Estas son las responsabilidades que tiene la empresa, ¿no? Esto es del menor al mayor. Okay. Con SaaS, la empresa va a tener más responsabilidad por cubrir, ¿no? Con PaaS va a tener menos responsabilidades que con IaaS, pero más responsabilidades que con SaaS. Y con IaaS va a tener menos responsabilidades que el data center, pero menos responsabilidades con PaaS. Ok, pero qué, o sea, ya, bien, pero qué SaaS, qué es PaaS, para que nos entiendan, o sea, porque en realidad está bien, pues de más a menos, eso va de menos a más responsabilidades, ¿verdad? SaaS, es software como servicio, que es un ejemplo, para que la gente lo entienda, podría ser un Facebook, un Gmail, un CRM que nos provea el servidor, ¿no? Con PaaS, el servidor lo que nos alquilaría es la virtualización y el sistema operativo. ¿No? Nosotros podríamos tener un grupo de desarrolladores y a ese grupo de desarrolladores las aplicaciones que desarrollen, subirlas a la nube y tener nuestras propias aplicaciones, pero en la nube.
Con el IaaS también, pero además podríamos poner el sistema operativo que queramos y en el IaaS y el PaaS y el Data Center tenemos control de nuestros datos. Eso es importante saberlo. En el SaaS, el control de los datos lo tiene la empresa que contratamos, ¿no? Acá tenemos el Software as a Service, que tenemos las aplicaciones y los datos. Eso es... ¿Por qué es importante saber eso? Que el SaaS se va a hacer cargo de los datos, porque por ahí, si desconfiamos de la empresa, obviamente para poner un servidor en la nube tenemos que confiar en la empresa. Aparte, debemos tener un contrato con el que firmamos de qué cosas se hacen cargo y cuáles no. ¿No? Entonces, si queremos migrar, por ejemplo, de una nube a otra, en SaaS no podríamos, ¿no? Por ejemplo, o sea, sería más difícil migrarlos. En cambio, si tenemos PaaS, por ejemplo, si tenemos una base de datos en MySQL, podríamos agarrar o hacer un servidor réplica y pasar esos datos a otro servidor y así desligarnos, ¿no? Con SaaS lo que generaríamos es como algo así como un monopolio. O sea, la empresa contra nosotros. Es decir, Matías, en SaaS, el tipo de acuerdo que estamos hablando de un tipo de acuerdo que uno hace con un proveedor de servicios en la nube, está amarrada con la tecnología que ellos usen o que nosotros determinamos. Es con la tecnología que ellos usan, ¿no? Ya. Es decir, yo contrato un gestor de bases de datos. Ellos deciden, o de acuerdo al proveedor, puedo obtener un gestor de base de datos en software libre o de repente en software privado, ¿correcto? El software es como servicio, no libre ni privado. De acuerdo al uso. Claro. No tiene nada que ver con lo libre o privativo. El software libre podría ser SaaS y el software privativo también podría ser SaaS, ¿no? Correcto. ¿Por qué el monopolio, no? SaaS, el proveedor tiene control de las aplicaciones y de los datos, ¿no? Ellos proveen sus aplicaciones y vos tenés que aferrarte a sus aplicaciones. Obviamente sale siempre mucho más barato, ¿no? Los costos en SaaS y van también incrementándose. En SaaS van a ser mucho más baratos, en PaaS más barato y en el Data Center van a ser mucho más caros, ¿no? Entiendo. Por ejemplo, una empresa podría contratar el SaaS bajo un esquema, digamos, un ERP o un sistema logístico. Sí, podría. Pero Entiendo. Siempre... Claro, y hay empresas que ya tienen sus RPs en la nube. Correcto. Sí, el tema más bien ahí es cuánto ancho de banda tienen los países para poder acceder a la velocidad conveniente o a la velocidad, pues, digamos, justa para poder hacer las transacciones. Correcto. Y para comentarles, por ejemplo, estaba leyendo algo de este tema del cloud computing y justamente una de las desventajas es el hecho de la disponibilidad de las aplicaciones
está amarrada con la disponibilidad del acceso al Internet. Bien sabemos que para Latinoamérica los servicios de Internet pues son de mal a peor, creo yo, ¿no? Hablo a modo personal, por ejemplo, en el caso de Perú, no tenemos lamentablemente buenos proveedores en Internet. No sé, Matías, ¿qué nos puedes comentar al respecto de qué sucede con los proveedores de Internet que juegan un papel crucial en este esquema del cloud computing? ¿Qué sucede en Argentina respecto a esta fase de la implementación, por ejemplo, con servicios en cloud computing? Si el servidor se cae, por contrato debería pagar una multa, teóricamente, ¿no? ¿Correcto? Debería pagar una multa si el servidor se cae. Ahora, si el servicio... No, pero Matías, eso es en el caso de que el data center, el proveedor de la nube esté alojado en el país. No, pero digamos, pues hablemos de grandes ligas, ¿no? Las grandes ligas como Amazon, otras como Google, mismo Microsoft, que ya tienen su servicio pues en la nube y brindan ese servicio, y esas son las grandes ligas, o sea, mayor, o sea, hablemos por ahí de un pues MC, de un IBM XID, un HP de 70, 80 teras de disco, yo no sé, con un RAID 0 más 1, con un RAID 0 más 1, como un esquema failover. Lógico, es decir, o sea, casi infalible, ¿no? O sea, casi. No, pero, o sea, lógico, ¿no? Porque imagínate, o sea, nosotros estamos poniendo información en la nube y estamos yéndonos al mejor postor. Entonces, pensemos en que nuestra información, perdón, las características de ese proveedor de servicio, pues mínimo, tienen que... Yo estaba leyendo en estándares internacionales que por lo menos un proveedor de la nube te tenía que tener como característica una doble alimentación energética. Entonces, imagínate un proveedor, digamos, eléctrica 1 y eléctrica y el proveedor supereléctrica 2, por ejemplo. O sea, dos proveedores de energía en un mismo país, en una misma ciudad, mejor dicho, no en un país, sino en una misma ciudad, y que eso era la redundancia. Entonces, ya estamos hablando casi imposible. No, o sea, no es imposible, sino ya casi, claro. Pues ya hay proveedores, ¿no? Ya hay proveedores, pero si hablamos de la nube en Latinoamérica, entonces, bueno, ya ahí es otra cosa, ¿no? No es que... Exacto. No, pero yo iba por la parte del cliente, ¿no? Es decir, quien contrata los servicios. Si bien es cierto, el servicio puede estar disponible al 99.9% por parte de tu proveedor, y eso te lo asegura, pero nadie te asegura, en el caso de Latinoamérica, de que tengas tú como cliente una conexión bajo ese mismo esquema, por ejemplo. Si bien es cierto, el producto te ofrece esta disponibilidad, pero tú no tienes la forma de conectarte a esos servicios, por ejemplo. No sé cómo está el esquema por Argentina, hablando del tema del servicio de Internet, ¿no? No entiendo tu pregunta. O sea, como, mira, hagamos un ranking en países latinoamericanos, pues digamos que... Acá tenemos dos empresas que son líderes, o sea, son prácticamente monopólicas, y de esas dos empresas no podés zafar. Una es Telefónica y otra es Fibertel. Una de las medidas que han tomado las empresas es tener los dos, ¿no? Entonces, lo es sumar las velocidades de los dos servidores. Entonces, siempre, si se te cae uno, podés tener el servicio del otro, ¿no? Hacer un balance de carga ahí. Como un balance de carga, exactamente. Como una medida a lo que es si se nos cae un servidor, ¿no? Y una cosa bastante buena
Y a mi parecer, este es el futuro de la nube. Google está poniendo los servidores de ellos en zona marítima. Correcto. ¿Por qué lo hacen? Y además generan su propia energía estos servidores a partir del mar, ¿no? Esto, De las olas, del movimiento de las olas, entiendo, ¿no? sí, sí. Ya. Esto reduce varios riesgos, o sea, los servidores obviamente no se te van a inundar. Sería un chiste si se te inundara un servidor. Además no ocupan espacio, ¿no? Por eso creo que este es el futuro de la Y nube. estás usando energía, estás cuidando el medio ambiente. Y estás cuidando el medio ambiente además. Correcto. Lo que hay un término que también has usado, green computing, si mal no recuerdo. Sí, no lo he tenido. Computación, si mal no recuerdo, es computación verde, es decir, tener servicios. Ah, exacto. Una computación ecológica, digamos, ¿no? Tener disponibilidad de servicios de tecnología, pero sin afectar al medio ambiente, sin afectar al cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Sí. Correcto. Es una idea muy, muy buena y el futuro va a estar en esto, ¿no? Sí, correcto. Cualquier cosa, un terremoto, no los va a afectar tanto a los servidores. Está preparado para eso. Están preparados para ello. Están preparados para eso. Además tienen el apoyo de la NASA, si bien he escuchado, Ya. trabajo bastante con la NASA y para el desarrollo de los servidores. Así que es algo confiable, digamos, hacer una cosa de estas, y por eso creo que va a tener mucho éxito y es lo que se va a usar en el futuro, ¿no? Correcto. Interesante. Recapitulando, Matías, estábamos en el esquema de contratación de servicios de la nube bajo un contrato de IaaS, SaaS, ¿cierto? Ese es el primero que estábamos revisando. Sí. Correcto. ¿Nos hablabas algo para complementar de repente? De los acuerdos. Correcto. Porque íbamos a pasar al nivel de los PaaS, ¿cierto? Los PaaS. Correcto. Sí. ¿Cómo es este esquema? Es decir, el proveedor le dice a su cliente, yo te ofrezco este servicio, pero bajo estas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Sí. ¿O cómo funciona este esquema? Acá encontré en internet los 10 factores que se deben tener en cuenta al definir los términos del acuerdo, ¿no? Correcto. Las responsabilidades que van a tener ambas partes, que eso es lo que estuvimos hablando. ¿Cómo van a recuperar el servidor de los desastres? ¿Qué tipo de redundancia, ¿no? Tienen? La redundancia obviamente es para recuperar los datos o seguir operativo, ¿no? El mantenimiento que se le va a dar, si no es lo mismo tener una computadora con una cierta memoria y meter adentro de esa computadora 10 máquinas virtuales que meter 3. El rendimiento afecta eso, ¿no? Entiendo. Bueno, la ubicación de los datos, que eso es lo que también estuvimos hablando recién. ¿Ubicación geográfica? Sí. ¿A eso te refieres? Sí. Es decir, el proveedor le dice, ¿sabes qué? Yo tengo
tres data centers, uno está en la China, otro está en Estados Unidos y otro de repente está en Brasil. Claro. Y eso se especifica en el contrato. En el contrato. Entiendo. Otra de las cosas que tenemos es el embargo de datos. El embargo de datos, ¿a qué se refiere? Si tenemos una contingencia, ¿no? Un hecho ocurrió, un X motivo, ¿no? Y la policía tiene que actuar y lo primero que va a hacer es aislar ese servidor, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa si aísla ese servidor? Ese servidor tiene varias máquinas virtuales. Claro. Y... A ver, Matías, un momento, por favor. A ver, primero hablemos de que en el modelo de servicio, pues nos ofrecen dos modelitos. La primera, digamos que es una nube privada. Sí. Una nube privada, pues una nube privada se le ofrece a una empresa con acta constitutiva, por decir. Y una nube pública, y digamos que en la nube pública es que ¿quién garantiza de que esta misma nube no se comparte con una nube? Carlos, porfa, Carlos. Hola. Carlos, pues si puedes poner en mute tu micro para que no escuchamos tu teclado. Sí, y decía que en una nube pública, pues, ¿quién garantiza de que esas mismas máquinas no se comparten con un hacker o con una persona que está así queriendo hacer daño, ¿no? Entonces, y que mi información se encuentra justo compartida, pues, con esta, ¿no? Entonces, o sin ir tan al extremo, pues con la competencia, digamos, con una competencia o en un país hostil, ya por decirlo así, ¿no? Entonces, o que un investigador, pues un hacker, no, sino un investigador que esté desarrollando un exploit y con ese exploit, pues mata a muchas máquinas que están compartidas. Entonces, hay que tener en cuenta, como digo, estos dos modelos. O sea, si es que pues al proveedor le vamos a exigir que nos brinde una nube privada o nos brinde una nube pública, ¿no? Entonces, pues ahí creo que vamos nuevamente hacia atrás. Hagamos una retrospectiva y pongamos un ejemplo en donde los carriers, o sea, los proveedores, ponen una VPN, un IDS, y pues realmente no se sabe qué va a pasar ahí, ¿no? Entonces, pues, pues es eso. Eso tendría que tener las responsabilidades el proveedor que nos brinda los servicios, ¿no? Si de una máquina podemos saltar a otra y nadie nos dice que no podamos hacer auditorías en los servidores que estamos contratando, ¿no? Pero, ¿y cómo podríamos, por ejemplo, hacerle una auditoría a Amazon? Buena pregunta. Y decirle, o a Microsoft, ¿no? Entonces, y decirle, hey, bueno, ¿tú qué me estás dando? Según tu contrato dice esto y las letras chiquitas, dicen este otro. Entonces, ese es el tema. Ese es el caso de SaaS, digamos. Amazon ha tenido una cosa parecida a la que estamos hablando, de que borró un libro del Kindle que se llama algo de... Ay, la verdad que no me acuerdo ahora en el momento cómo se llamaba el libro, pero sé de lo que hablaba y era como bastante subversivo o algo así. Amazon. Entonces Amazon procedió a retirarlo, todos esos libros, y sin darle
la plata a los que habían pagado y sin dejárselos... Sin ir tan lejos, sin ir tan lejos. En el 2010 lo que pasó con la información de los que tenían colgados en Megablock. Ah, Entonces, pues para los que nos están escuchando, pues sin ir tan lejos, o sea, ese fue el claro ejemplo de lo que pasó en Megablock. En Megablock tenían pues buenos y malos, tenían información arriba. Entonces, hablando de embargo de datos, se llevaron mis películas que tenía ahí. Y se llevaron todo, Claro. pues, y eso es datos buenos, o, bueno, no mejor dicho datos, sino de buenas personas y de personas que estaban dedicándose a otras cosas. Entonces, ¿quién lo Data, dijo? digámoslo, data con buenos fines y con malos fines, mejor, para no hablar de las personas. Ujú, ujú. Correcto. Bien, y si para más o menos recapitular de lo que estamos hablando, de alguna manera lo que estamos revisando tiene que ver con una aplicación de estándares y buenas prácticas. Ejemplo, definir las responsabilidades de ambas partes tiene que ver con los acuerdos de niveles de servicio y con penalidades, por ejemplo, que es una buena práctica, que es una recomendación de ITIL, por ejemplo, del framework de ITIL. Continuidad, recuperación de desastres, netamente con continuidad del negocio, redundancia también, y dentro de estas definiciones o factores que debemos definir, entran a tallar también lo que podría ser estándares tipo COVID, por ejemplo, ISO 27000, si se dan cuenta, ¿no? Sí. En el caso de ITIL, también le comentaba a Antonio que las matrices RACIS se reducen las responsabilidades muchísimo al tenerlos por los terceros, las responsabilidades dentro de la empresa, ¿no? Al tener terciarizado en la nube. Correcto, porque... Sigamos. Eh, Sigue, Matías. Bueno, eso es una de las cosas por que no recomendaría SaaS para poner en una empresa, ¿no? Nadie te va a asegurar que puedas recuperar los datos o que te puedan hacer unas cosas de esas. Por eso, pero a nivel económico, sí, te lo podría recomendar pero lo que también te liga mucho es a los datos que no tenés control, digamos, por así decirlo, de tus propios datos, ¿no? Porque Claro. las aplicaciones y los datos son, ¿de quién son? Del proveedor. Es difícil hacer un backup y no te lo brinda la posibilidad el proveedor, ¿no? De tus propios datos encima. En cambio, el PaaS ya es más para los desarrolladores. Ya si tenés un software a medida, es muy bueno, porque no vas a tener que hacerte cargo de la infraestructura, ¿no? De la parte del sistema operativo, porque ya te lo va a brindar el proveedor. Y también vas a reducir un montonazo de los costos. Siempre los servicios en la nube Correcto. tenés libertades y costos, ¿no? Si tenés menos costos, no estoy en... Mayor rentabilidad.
si tenés menos costos, tenés menos libertades. Si tenés más costos, o sea, en esto, ¿no? Si elijo un data center, voy a tener más responsabilidades, pero a su vez voy a tener más libertades, ¿no? Eso no significa que el IaaS y el PaaS sean malos, ¿no? Tiene sus Sus ventajas ventajas y desventajas. y desventajas, ¿no? Sí, pero Matías, lo que ahora pues también ofrece la nube es el autoprovisionamiento. ¿Y qué es esto, no? Entonces, esto se puede decir que son, bueno, tenemos una web services de manera granular. Y de manera granular, ¿por qué? Porque justamente ofrecen lo que el usuario necesita o el cliente necesita. Necesito más infraestructura. Ah, listo, perfecto. Mira, te ofrecemos esto. No, necesito este aplicativo. Ah, tome el aplicativo que necesita. Necesito más almacenamiento. Más almacenamiento. Y sí, también tenemos más almacenamiento. Más procesamiento. Sí, porque fíjate que voy a hacer voy a hacer un shell, voy a correr un procedimiento a fin de mes y necesito justamente para los 2 días del fin de mes necesito más procesamiento y más almacenamiento. Ah, listo, entonces toma por 2 días o por 4 días, toma esto, ¿no? Entonces, Servicios on demand. sí, Eso claro. es lo bueno que tiene la nube también, que te permite Escalabilidad. crecer tus aplicaciones. Yo diría granularidad. Granularidad. Ya. ¿A qué te referís con granularidad? Ajá, lo que estaba mencionando y al autoprovisionamiento, ¿no? A lo que pasaba. Si uno necesita cosas en particular, yo te puedo dar a ti para tal sitio, para tal tema, para tal, ¿no? Entonces, eso era. Creo que pondríamos para complementar el caso de las tiendas de retail, ¿no? De repente que venden o tiendas que venden a través de internet. Digamos que ellos tienen su temporada de ventas en julio y en diciembre de repente. Entonces, la cantidad de... Correcto. La cantidad de clientes que visitan la página en abril, por ejemplo, no es la misma en julio, ni tampoco la misma cantidad de clientes que compran sus regalos de Navidad en diciembre. Entonces, por ejemplo, para la empresa, tener este tipo de servicios on-site, es decir, en la empresa, sus servidores con el personal capacitado para el mantenimiento y todo ello, solo por un mes o por 2 meses, de repente no les es rentable porque tendrían que comprar 10 servidores que van a ser usados en su totalidad solo 2 meses y que el resto del tiempo solo van a ser usados 2 servidores de repente. Es decir, de alguna manera el dinero muerto, ¿no? Entonces este esquema permite como que un switch, ¿no? Yo necesito más servicio, más procesamiento de datos, entonces activo mis servicios y solicito a mi proveedor que me dé más procesamiento, más servidores de repente, ¿no? Y además no se justificaría tenerlo todo en el data center, porque no siempre va a ser la misma demanda de tus servidores. No siempre van a tener la misma demanda. En ese esquema ahorras fierro, ahorras servidores, ahorras en recurso humano, es decir, no necesitas personal para que esté dándole mantenimiento todo el tiempo a los servidores, y delegas esto a personal muy especializado en esto. Sí, que está... Dime, Matías. Tus propias políticas de gestión, ya es como que... Yo, ahora que lo veo como contratar a una franquicia. Es algo que ya estaría armado. La diferencia de armar propios data centers o la nube sería la franquicia. Entiendo. Un esquema muy
muy similar. Bien, ¿qué otros beneficios nos traería la nube, Matías? ¿Qué otros ¿Qué más nos beneficios? puedes comentar? Ujú. Eh, Básicamente es, es eso. Las empresas lo están contratando por el hecho de que reduce mucho los costos y de todo tipo, ¿no? Ya sea de la gestión, eh, al no hacerte desligarte de algunas responsabilidades, eh, hace como que la empresa esté un poco más, sentirse más tranquila, eh, y bueno, eso. Y además el hecho de la granularidad que dijo Antonio. Ujú. Sí, estoy vivo, sigo por acá. Eh, Damos entonces el marco de buenas prácticas o sea, tiramos como un link, ¿te parece, Carlos? Ah, está silenciado. ¿Qué, cómo, Decí- cómo? ¿Qué pasó? Carlos está Ahora sí, silenciado. aquí, me acaban de silenciar. Creo que Sí, fue, creo que fue lo hemos un, castigado. No, no, no. ese fue Antonio. Dice que mucho hablo. Mucho habla Carlos de eso. No, 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 para Mucho nada, habla de la para nube. nada, para nada. Una broma. Bien, Hablando se fue aprovecho la para nube. saludar. Exacto, ya está en la nube. Bueno, por aquí me piden saludos. Bueno, vamos a complacer aprovechando también un saludo muy especial para Silvia y me pregunta qué buenas prácticas, justamente de lo que hablaba Matías. Si bien es cierto, tenemos muchos servicios y muchos esquemas de aplicación de los servicios en la nube, pero ¿existe algún marco de trabajo, algún estándar o algún libro de buenas prácticas tipo ITIL que me permita desplegar adecuadamente o generar un contrato con un proveedor de servicios en la nube? Eh, ¿Es el link que te iba a pasar? Habla justamente de eso. Si bien no hay un estándar para lo que es la seguridad en la nube, siempre se pueden implementar las buenas prácticas y, y este paper o algo así habla más o menos de eso. No sé si ya lo has enviado. Vamos a publicarlo aprovechando. A ver, viene por aquí. Ahí está. Vamos a compartirlo. Antonio, ¿tienes el link también para tuitearlo? No, tuitealo, no hay problema. Bueno, para comentarles a las personas que nos están escuchando, vamos a compartir con ustedes, a ver, una publicación realizada por el NIS, ¿cierto? ¿Estas Donde son buenas habla prácticas? de, o nos... Antonio, ¿Esas son buenas prácticas en la nube? sí, buenas prácticas y recomendaciones para el despliegue o para la implementación. A ver, vamos a ponerlo por aquí. De servicios en la nube, Cloud Computing. ¿Sí? Vamos a poner por aquí. Cloud, ahí está. ¿Sí? Bien.
ese es el link, lo voy a poner también en el Twitter. En la radio. Listo. Bien, pero bueno, mientras Carlos pues está alcanzando a nuestros amigos oyentes, bueno, yo voy a ser un poquito más agresivo con el tema. Digamos, ¿qué pasa cuando sucede algún tema de algún delito informático que ve comprometida la nube? Bueno, primero lo que los delitos en la nube son dependientes del país en que esté el lugar físico, ¿no? De la nube. Se rige a esas leyes. Si a nosotros, por ejemplo, nos hackean, por así decirlo, nuestro servidor y necesitan hacer una pericia o una forencia, lo que se hace primero en las pericias y informáticas es retirar el servidor. Pero imagínate, ese es claro, pues, caramba, me pongo a pensar, retirar un servidor compartido, por ejemplo, imagínate. Exactamente, eso es lo que se tendría que haber definido antes en las políticas de la redundancia que va a tener los servidores para que tu servidor, tus datos y tus cosas se mantengan operativos, ¿no? Yo tengo algunas cosas ahí que tienen, por ejemplo, que ver el tema de que en la nube siempre se va a ir la información. O sea, cuando uno quiere hacer una pericia, una forencia en la nube, pues a donde va la pericia, a donde va a donde va el tema, pues para sacar la imagen, recoger la imagen o digamos la evidencia, es en base a la información existente, no es a la información borrada, ojo, para empezar. Es a la información existente. La que se borró en la nube, esa no cuenta. Lo otro es que se trabaja sobre información y no sobre medios, o sea, se trabaja no sobre los discos duros que pueden haber. Entonces, si uno quiere sacar una evidencia en nube, pues yo voy a basarme solo en base a lo que existe. ¿Bien? Y por último, o sea, todo esto es, pues, digamos que cae sobre lo lógico, no cae sobre lo físico. Entonces yo no podría retirar un dispositivo, retirar un clúster de discos duros, porque, pues, no, o sea, no, eso no va, ¿no? Ponte en el caso, por ejemplo, ponte en el caso de un pedófilo que realiza sus fechorías y guarda la información en SkyDrive, o digamos el tema, pongamos el tema así. ¿Y quién pide autorización para entrar a SkyDrive? ¿Dónde están los servidores? Ponte pues ahora con los DNS dinámicos que te dicen, no, tú perteneces al norte, tú perteneces al este, tú perteneces al sur. Pero creo que la información se van a ir a los servidores de Europa. Los servidores, la información se va a ir a los servidores de Europa. Tú eres de Argentina. Ya tus servidores van a ir a los clústeres del sur, o sea, de China. Entonces, ¿quién encuentra la información en dónde? Ese es el tema. Ahí Carlos está riéndose de unos chistes por ahí, ¿no? El hecho de tocar los servidores tiene que
haber primero una autorización de un juez, partiendo por eso. Yo no puedo tocar algo que no es mío, siendo un perito. Sí, yo creo que acá más es un tema legal muy fuerte, porque estamos basándonos en en la legislación de un país. O sea, por ejemplo, Ujú, lo que tú dices, Matías, es cierto. Que primero tendríamos que ver cómo es que incurren nuestras leyes. Primero, lo que nos va a amparar a nosotros como empresa, digamos, como empresa que va a contratar un servicio en la nube, pues yo tengo que estar muy de la mano con la legislación que me va a proteger, la inmediata. Y la inmediata, mi jurisdicción es mi país, donde yo estoy y donde ujú. afecta a mi empresa. Sí. Entonces, esto es justamente lo que yo estaba mencionando, bueno, lo que tú también estabas mencionando, ¿no? Entonces, aquí es justamente, pues, respaldarnos de nuestro papá, y nuestro papá es nuestro país, son las legislaciones en nuestro país. Y si pues, por ahí va de la mano nuestro contrato y las letras chiquitas van de la mano, eh, con la de nuestro proveedor, pues excelente, porque definitivamente así yo puedo, en cualquiera de los casos que se presente, por ejemplo, como un caso de que esté involucrado en un delito informático, yo puedo acudir a las legislaciones pertinentes, ¿no? Ujú. En el tema que estamos hablando ahora es bastante complicado, ¿no? Eh, lo primero que te enseñan, si sos, tenés algo de noción de lo que es pericias o una forencia, Claro, es la preservación de los datos, ¿no? claro, o sea, la cadena de custodia. Y cadena de custodia, después posterior análisis, y bueno. Ujú. Eh, pero, eh, ¿qué pasa si en el server tenemos un rootkit que lo que hace es que cuando queramos hacer una pericia, eh, borre toda la información o mucho peor, que la modifique? Es, Exactamente. eso es algo, entonces no se podría y tendrías que sí o sí retirar el servidor de ahí, del data center, Ujú. por más que esté compartido con los otros. Es el encargado del data center es el que se va a encargar, el que se debería encargar de mantenerte tu servidor operativo. Ujú. Sí, estaba aquí, escuchaba él. Bueno, te escuchamos, Matías. Sí, bueno, lo que explicaba, eh, ¿cómo hago yo, siendo perito, para no mantener la evidencia como la saco? Sin que pase eso, tengo que preservar la información sin que, eh, sin que se modifique. Si entro a hacer pericias sin sacar los servidores, tendría, podría tener un rootkit que me borre o modifique la información que podría llegar a ser evidencia y Ujú. perdería todo mi trabajo, digamos. Eh, Bueno. Sí, bueno, sí, ahí se podría recuperar. Eh, a ver, para que nos entiendan, para que nos entiendan lo que nos están escuchando, pues nos entiendan y puedan aterrizar un poquito. Pues lo que se está viendo acá es, pues pongamos una imagen más sencilla. Tenemos nuestra computadora y tenemos em, unas máquinas
unas máquinas corriendo virtualizadas, por decir. Es un ejemplo chiquito que estamos dando. Estas máquinas pues tienen corriendo simultáneo muchos sistemas operativos, ¿no? Digamos un VMware que tiene corriendo muchos sistemas operativos a la vez y que cada sistema operativo pues tiene sus cuotas necesarias para poder servir a los clientes que estén registrados, que estén tomando ese servicio, ¿no? Entonces, un perito, un experto llega y quiere sacar información. Bueno, pues en esto pues se da un pause y se saca la información normal. Pero pues pongámonos en la cabeza pues en un ejemplo en ligas mayores, ¿no? Entonces estamos hablando de unos 70 u 80 teras en un RAID, en una RAID, puede ser un 0+1 y caramba, ahí cómo lo sacas. Un perito no va a ir un forense no va a ir con su stack de discos duros para poder sacar esta información. No se me viene a la cabeza ese esquema. No es tan factible también. Claro. Por más que quieran hacerlo, de repente. Cuéntanos, Matías. Sí. Te voy a decir, según las experiencias que me han contado, ¿no? La policía de acá tiene muy bajos recursos, capaz que allá también. Entonces, el hecho de comprar un disco rígido externo para que puedas hacer una copia bit a bit del disco que tenés, para ellos ya es caro. Entonces, ¿cómo es lo que hacen? Para preservar la información, siendo bastante cantidad de información en un medio de almacenamiento barato y que sea que se pueda, ¿cómo puedo decirlo? Comprobar la integridad. Ok. ¿No? Lo que se hace es grabar todo el disco en CDs, los graban. Entonces, eso Perdón. ¿En CDs? ¿Estamos hablando de 600 a 700 megas? No. En CDs me refiero a lo que es CDs, DVDs, Blu-ray, etc. Bueno, para sentar la idea. Para sentar la idea. Bendito ya. Para ver si están despiertos. Dale. Lo que se hace es guardar toda la información o gran parte conservando lo que es la integridad a través de lo que se llama checksum. Sí, para hacer la integridad de datos. Ajá. Se pasa un hash y se hace la integridad en M5 y se especifica en lo que se va a entregar, ¿no? Si se entrega un hash en M5, en el papel que se entrega, que no sé cómo se llama, tengo bastante desconocimientos policiales. Ahí se especifica
Una bitácora, un informe. El informe, exactamente. En el informe se especifica el hash y se especifica en qué está el hash, ¿no? Si está en MS5, si está en SHA, o en lo que sea. Y después, para comprobar la integridad, se compara el hash con el del archivo, y así es como se mantiene la integridad de los datos. Y además no se hace una sola copia, sino que se hacen varias copias para tener la integridad, ¿no? Ok. Para salvaguardar la evidencia. Para salvaguardar la evidencia. Ajá, listo. Bien, pero ese es el caso típico de una forencia, pues, en local, ¿no? Pero acá ya estamos viendo, pues, una forencia en la nube. Entonces, ahí más que todo, pues, Otro tendríamos esquema. que ver el modelo y el esquema, pues, que se va a trabajar, ¿no? Sí. Bien, Matías. Bueno, pues, ¿cómo vas con la presentación que nos tienes? Esa que ya les mostré. En definitiva, lo que se basa es o sea, ¿por qué contratar un servicio en la nube? Hasta ahora dijimos bastantes desventajas y ventajas, ¿no? Ay. Las ventajas puede ser una cuestión económica. Generalmente es económica de por qué implementar un servicio, tener servicios en la nube. Siempre va a invocar en lo que es el dinero, ¿no? El de ahorrarse unos pesos y además delegar las responsabilidades a un tercero. Así es. Esa Como una mitigación de tus riesgos. Ajá, es una mitigación de riesgos. Ujú. Esa es toda mi presentación, no hay más. No, pues está bien, no, caramba. Matías, de verdad, pues ya te tenemos de candidato fijo, pues, para tocar esos temas. La otra noche ya nos acompañaste con el tema de Arduino, pues muy bien, y sí, ha llamado mucho la atención. Así es que ahora justo con Matías estábamos hablando ya ¿no? En la mañana estábamos ya hablando de algunos temas más que podrían traerse, ¿verdad? Bueno, pues entonces, Carlos, ¿qué nos cuentan por ahí tus tuiteros, tus seguidores? ¿Tienen alguna pregunta? No, me parece que están revisando el artículo que les pasamos en su momento y a ver si nos pasan alguna pregunta, ¿no? Me hablaban, por ejemplo, si bien es cierto, la nube te trae muchas ventajas que hemos tratado de abarcarlas la gran mayoría, ¿sí? Principalmente entiendo que son de ahorro de costos, pero la pregunta es directa. ¿La nube tiene sus desventajas? Sí. Y de ser así, ¿cuáles serían, no? Las desventajas es si ganamos en costos, perdemos algunas libertades. Las libertades de tener nuestro centro de datos
que sea nuestro ya no es nuestro, sino que es de un tercero, lo alquilamos. Otra de las libertades que perderíamos es en SaaS perderíamos la capacidad de tener el control de nuestros datos. Hay hay como una campaña o algo así que se llama Don't SaaS Me. No. Ok. Don't SaaS Me se llama. Que Stallman también habla mucho de eso, y los que hablan de software libre dicen que, los servicios SaaS son malos por el tema de, bueno, que estuvimos hablando recién, El open source, de la de libertad. Mega Upload, de Amazon. Antes se hablaba mucho de Amazon, ahora me quedé en el tiempo, tendría que haber hablado. Siempre los datos, por más que sean nuestros, o que digan que sean nuestros, no significa que el control lo tengamos nosotros. Exacto, así es. Definitivamente el control que tengamos sobre nuestra información, sobre nuestros datos, lo perdemos, porque pues acá no es como un outsourcing tradicional en donde la empresa pues cuida lo normal de todo esto es que en un outsourcing yo proteja en un outsourcing lo que protejo yo es me descontrolan el teclado de Carlos. Estamos. Ahí está. Ya no. Gracias. En un outsourcing lo que protege, pues normal es el core del negocio, ¿no? Y en el core del negocio, es lo que una empresa debe cuidar, más que todo, ¿no? Sí, es, eh, sí, es muy cierto eso. Por ahí decís, bueno, alquilo SaaS porque es barato, porque ya me brindan todo, pero perdés la capacidad de tener tus datos que sean, o sea, la capacidad de tener el control de tus datos. Y aparte, los analistas perdemos trabajo. No, nos quitan trabajo por el hecho de que es bueno tener analistas en las empresas que Claro. analicen las necesidades de tu negocio y que además te resuelvan algunas cosas que están, además podrían reducirte costos según el software si tenemos un software, por ejemplo, a medida, lo podríamos poner en un IaaS o un PaaS en la nube, y esto lo que haría es primero tener control de los datos, y al tener un sistema hecho a medida, lo que tendríamos es ya nuestro programa basado en el negocio de la empresa. Claro. Por ahí me fui mucho del tema, pero bueno, es eso. No, o sea, pero está bien, eso está bien, bueno, pues es un modelo, Eh, Normalmente las empresas trabajan con sus aplicativos, con sus soluciones muy personalizadas, ¿no? Que tienen que ver mucho como con el know-how de la organización.
Y pues lo que se tiene que tener en cuenta más bien ya es irse al tema de la seguridad, cómo asegurar esa información en la nube para que pues la competencia que puede estar ahí alojada en la misma, en el mismo clúster contigo, pues no se ataque, no sepa cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, Ujú. pues tener mucho en cuenta eso. Bien, ¿quieres alcanzar algunas conclusiones de lo que hemos hablado esta noche? Eh, ¿algún, algún ¿Algún punto que quieras resaltar de lo que nos habías comentado? Don Sass? Don Sass. No. Y, Eh, y, ¿Cómo? ¿eh? No, Que no, no, no te escuchamos. que en una empresa no se vayan tanto a lo cerrado también. Que, que no porque sea bonito y barato va a ser Lo mejor. bueno. Ah, claro, eso sí. A veces lo que tú estabas mencionando que es por los costos, quizás no estés pagando el costo, el justiprecio, ¿no? Sino que se esté pagando justamente por lo que se tiene, por la calidad. Ujú, Y quizás, digo, te puede salir un poco más caro. ujú. A ¿El fin de costo cuentas, real? ¿No hablemos de eso? a fin de cuentas te puede salir un poco más caro de lo que tú tienes en la inversión teniendo un data center o unos equipos en sitio, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay que sopesar eso. Ujú. Ujú. Carlos, qué concluyes? No, decía de que muchas veces por un enfoque inadecuado de adopción de este tipo de servicios, muchas veces no se analiza bien el costo real del servicio y terminamos muchas veces por la administración que se le puede dar esto, pagando más quizás de lo que teníamos previsto. Por ese lado creo que va el esquema de la última parte. Ujú. Y sobre todo, pues, blindarse, tratar de blindarse lo más posible, ¿no? O sea, si bien es cierto que las empresas que ofrecen servicios en la nube están blindadas ya de por sí con los contratos que nos van a presentar, pues, también nosotros blindarnos mediante argumentos muy sólidos, basados, como digo, en nuestras leyes gubernamentales. Eso es básico porque una empresa necesariamente tiene que recurrir a alguien que le va a solventar cuando ya no se puede solventar las cosas, cuando ya no hay más cosas que hacer, ¿no? Entonces, ¿a quién voy a recurrir? Correcto. A mi Cuando ya legislación. escapa de sus posibilidades. Exacto, Exacto. a mi legislación. Y para mencionar el tema de, por ejemplo, en el Perú, y creo que en todos lados, las entidades financieras están sujetas a una normativa que les obliga de alguna manera a tener servicios tecnológicos adecuados. Y supongamos que una empresa, una entidad financiera terceriza los servicios, contrata los servicios en la nube y de repente el proveedor no le ofrece lo que estaba, no le brinda lo que estaba ofreciendo, pues vaya, ¿en qué podemos caer, no? Yo estaba escuchando de una legislación en México. En Ujú. México ya no están, por ejemplo, se les está obligando a que todas las facturas sean electrónicas. Correcto. Pero, Ujú. tenían una gran, digamos, una disyuntiva, ¿Deficiencia? no, disyuntiva en el tema Ah, ya. de la legislación. Ujú. El gobierno estaba pidiendo que las empresas, muchas empresas pues tenían el servicio en otros países, ¿no? Entonces decían, pero yo cómo voy a poder hacer una factura así si mi sistema está en otro sitio, no está en el territorio nacional. Entonces, esa era una gran piedra pues en el zapato legislativo de ese tiempo. Ujú. Ahora ya se está regulando el tema,
y ya están, creo, ya viendo el tema, pues, o sea, cómo proteger a los contribuyentes que están ya alojando sus activos de información en otro sitio, fuera del país, ¿no? Entonces, esto, pues, los países también tienen que ponerse muy atentos Ponerse las pilas. a estas nuevas tendencias, ¿no? Entonces, mejorar y tener en cuenta los avances tecnológicos, pues estar a la vanguardia, ¿no? Y que esa legislación también vaya de la mano de esto. Exacto. Y, por ejemplo, cuando un caso como ejemplo, creo que podemos tomarlo y les cuento, ¿no? La experiencia que viví. La implementación de SAP, por ejemplo, en una empresa local aquí en Cajamarca, es para una transnacional y el producto venía desde Estados Unidos. SAP, un software, un ERP que todos los conocen, pero este software en Estados Unidos, para la sede de Estados Unidos, cumplía el rol de procesar la factura digital, complementando lo que tú decías, Antonio. Pero para el caso del Perú, la normativa todavía no está, por ejemplo, para generar facturas digitales y trabajar con facturas digitales, por ejemplo. Lo que traía como consecuencia un sobrecosto en la implementación del software porque no se había previsto eso. Significaban cambios en el sistema que no estaban planificados, por ejemplo. Es decir, a pesar de que la implementación de este software era tercerizado, era como un servicio, ¿no? No implementado directamente. Por ejemplo, un caso que nos podría ilustrar mejor creo que lo que estamos comentando. No sé qué nos puedes comentar, Matías. Justo ahí estoy buscando un artículo que dice el buscador de Google retira de China para evitar la censura. Mucho de eso con lo que es las legislaciones, ¿no? Por ahí si Google tiene unas políticas y en China hay diferentes leyes, como que chocan un poco y por ahí no hay un común acuerdo. Correcto. Caso China es otro mundo aparte, pues, ¿no? Pues parece que todavía Están encerrados en sí, su mundo. sí, además que todavía Exacto. no se ponen de acuerdo la legislación, pues no sé, o sea, en definitiva hay Pero un tema muy, y creo que podríamos llegar a la conclusión de que, por ejemplo, si bien es cierto, los servicios en la nube nos traen muchos beneficios, pero hay que considerar el servicio o el software, la aplicación o la forma en que el proveedor te da el servicio primero a tu empresa, ¿no? Segundo, ver si cumple toda la normativa a la que tú estás expuesto. Y tercero, ver en qué faltas podrías incurrir a nivel legislativo o con el gobierno de repente y cómo es que estás protegido ante ello, ujú. ¿cierto? ¿Sí? Bueno, en Latinoamérica creo que no hemos tenido ningún bloqueo, en ningún país bloqueo de Google, o me parece que sí, por ejemplo. Bueno, pues sin ir tan lejos, pues Cuba hasta que recién se está abriendo, entonces, pues ahí por ahí también había muchos problemas. Un caso, ¿no? Claro, o también, bueno, sucede lo contrario, fíjate, en Trinidad y Tobago, está muy avanzada la legislación en temas, bueno, al respecto, ¿no? Pues de seguridad, de la nube, en temas de tener muy al día la legislación. Pero ¿qué sucede? Su infraestructura tecnológica no está de la mano, entonces ellos tienen muy avanzada la parte legislativa, pero nada que ver con la parte tecnológica. Entonces, pues, es un caso como para mencionar, ¿no? Trinidad y Tobago. Claro.
tienen el papel pero no tienen la práctica. Eso, ¿no? Entonces ahí necesitan En más. Argentina están muy desorientados en la parte técnica, la parte de los políticos. Sí, como lo normal, ¿no? O sea, los políticos pues saben mucho digamos, de política, ¿no? No hablemos de otra cosa. Los políticos saben mucho de política y pues no tienen muy claro los temas tecnológicos, ¿no? Entonces, Hac- Hacen cosas medias raras. Te puedo explicar un ejemplo. sí, Por claro. ejemplo, hace no mucho tiempo, la presidenta regaló unas notebooks a los a todos los alumnos de las Ajá. escuelas secundarias. ¿No será Eh, la OLPC? o LPC. Ajá. eh, Esa notebook con Manisuela. Son unas notebooks, unas netbook. Ah, ya, bueno, ok, ok. eh, Son ¿Para para... niños? ¿Laptops para niños? No, Para son escolares, para laptops, escolares. pero para escolares. Ujú. Es del programa One Laptop per Child, me parece. Sí, Sí, en algo Perú parecido. es eso, en Perú es eso, ¿no? Sí, Ya, algo ya. parecido a eso. Ujú. Muy parecido. La presidenta adoptó ese One Laptop per Child y lo adoptó a su gusto. La cosa es que tiene un sistema de bloqueo, las computadoras, y descubrieron cómo desbloquearlas. Subieron ese servicio, esa información a internet y la medida que tomó el gobierno es agarrar y bloquear a la información que estaba en las páginas que ofrecían esa información de cómo se desbloqueaba. Ujú. Técnica, o sea, una estrategia muy mala, ya que aparece en las cachés, se podía Se- recuperar, no solía Seguridad volver. seguridad por oscuridad. Sí, ni siquiera por oscuridad, No, porque... eso querían hacer, eso entre comillas, eso querían Ah, hacer, sí, seguridad por oscuridad. pero no le salió porque hay Claro, la imagínate, información. yo me pongo en un proxy, salto los bloqueos del país y voy a otro país y No, lo puedo revisar de otro sitio. pero lo habían borrado, no lo habían bloqueado. Ah, ¿Verdad? bueno, pues fácil, ahí está caché de Google o caché Sí. de Bing. Mm, O sea, Pero no lo que funciona bien, ¿eh? querían es eliminar esa información. Lo que el gran desconocimiento técnico para hacer eso fue no se aplicaron ni en la caché de Google ni Wayback Machine. Son todas esas cosas que no se tienen en cuenta porque son políticos, no así es, son técnicos. así es. No, terrible. No, definitivamente esto es ese es tema de un capítulo aparte, pues también lo vamos a tocar, vamos a ver si hay gente entendida en la materia y venimos y estamos una de estas noches hablando sobre el tema. Ujú. Pues bien, Matías, te agradecemos muchísimo el haber acompañado esta noche y el haber aportado con un tema tan importante como es el cloud computing. Y aclarar un tanto pues lo que normalmente desconocemos, que son las letras pequeñas, ¿no? Del contrato. Entonces, no sé, Mucho Carlos. cuidado con eso. Ujú. Bien, ¿no? Ha sido una sesión, creo que nos queda corta. Hay muchas cosas por ahí para excavar y buscar preguntas también para lanzárselas a Matías, pero se nos queda corto el tiempo. Así es. Mi rol aquí es bombardear de preguntas. Pero bueno, ha sido muy grata
tu charla, Matías. Muchas gracias. Nuestros de radio escuchas están agradecidos también. Por ahí preguntaban qué es la nube y ahora ya saben. Pero bueno, sí. Esperamos tenerte en una próxima sesión. A ver si hacemos de repente un taller más interesante o de repente alguna demo que nuestros usuarios puedan visualizar cosas más, algo más práctico, ¿no? Algo que puedan probar. Exacto. Sí. ¿Sí? Eso es lo que gusta mucho. Eso es lo que te gusta de mucho. repente Lo que genera vamos a buscar de repente alguna cuenta por ahí de cómo funcionaría un servicio en la nube, un servidor, no sé, algo ya se nos ocurrirá en alguno de estos días y lanzaremos una segunda sesión de Cloud Computing, ejemplos prácticos o algo así, se me ocurre. Antonio. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por esta noche y pues ya saben, amigos, estén atentos. Estamos en Twitter, en YouTube nos pueden encontrar y pues pueden revisar este video pues con una grabación. Así es que muy buenas noches, saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Por ahí nuestros amigos, tenemos amigos de México, Chile, pues un saludo para toda Latinoamérica y todos los habla hispanas. Así es que Solo para mencionar. Encantadísimos. Antonio, disculpa que te corte. Sí, cuéntanos. Dime. La sesión se ha armado entre un argentino, que es Matías, que está en Argentina, un peruano que está en Colombia, que es Antonio, y un peruano que se encuentra en Perú. Es decir, estamos enlazados 3 puntos distantes de Latinoamérica. Continúa, Antonio. Disculpa por cortarte. No, de hecho, gracias por la aclaración. Y de hecho, pues es un programa en español para la gente, pues, que está escuchando y que en definitiva le gusta temas en su idioma. Así es que, nuevamente, un abrazo a los dos y estamos muy pronto en contacto. ¿Sí? Matías. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, como siempre. Y bueno, ya es la segunda vez que estoy acá. Y espero compartir con ustedes otra vez. Perfecto. Y muchas gracias por todo, a los oyentes también. Y espero que nos sigan escuchando. Nos volveremos a escuchar. De hecho. Bueno, un abrazo a todos. Muy buenas noches. Pues ahora sí, cortamos la emisión. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. Chao, Matías. Chao, Antonio. Buenas noches.